A continuación vamos a resolver el problema 4.11 del texto Mecánica de Materiales Bable, segunda edición. El enunciado dice lo siguiente: 3 barras de acero A, B y C con módulo E igual 200 gigapascales tienen longitudes LA 4 metros, LB 3 metros y LC 2 metros. Todas las barras tienen un área transversal de 500 milímetros cuadrados. Determine A, la deformación axial en la barra B, y B, el esfuerzo normal axial en la barra C. Podemos ver la configuración de la estructura. Tiene una barra horizontal ODEF, que es una barra rígida. Está conectada a estas dos barras AD y BE mediante esta articulación aquí en D y en E, y hay una tercera barra que es la barra EC, que está soportada en la parte inferior, pero que inicialmente no está haciendo contacto con la barra horizontal, sino que hay una separación de 0.9 milímetros. Esperaríamos que la condición de carga hace que al rotar la barra con respecto a esta articulación descienda un poco más de 0.9 milímetros y por lo tanto haga contacto con la barra inferior. Veamos entonces el primer paso, que es la elaboración del diagrama de cuerpo libre. Considerando entonces que hay contacto entre la barra horizontal y esta barra inferior, y haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre la barra horizontal, tendríamos lo siguiente. Tendríamos las dos reacciones en la articulación OX y OY, la fuerza axial en la barra AD, la fuerza axial en la barra BE y la fuerza axial en la barra EC. En este caso hemos considerado que la barra AD está en tensión, la barra BE está en tensión y la barra EC va a estar en compresión. Sin embargo, hubiésemos podido considerar que la barra EC también estuviera en tensión, y luego las ecuaciones de equilibrio nos darían el sentido correspondiente. Como tenemos esta fuerza que está inclinada, vamos a tener que descomponer las componentes rectangulares para poder establecer ecuaciones de equilibrio con esas componentes. Entonces, descomponiendo la fuerza NA, la podríamos descomponer en la dirección horizontal, sería dirección X, sería NA por el coseno de 50 grados, y nos daría este resultado: 0.6428 NA, y lo mismo multiplicando NA por el seno de 50 para obtener la proyección en la vertical, tendríamos que es NA por el seno de 50 igual a 0.766 NA. Con eso ya tendríamos las componentes de esta fuerza inclinada. Las demás pues simplemente van en direcciones vertical, horizontal. Como el enunciado no me está pidiendo las reacciones en el apoyo O, entonces no es necesario involucrar a esas reacciones en las ecuaciones. Para no involucrar esas ecuaciones, entonces haríamos, por ejemplo, momento en O, de tal manera que al hacer sumatorias en ese punto, esas dos reacciones no hagan momento y solamente aparezcan en esa ecuación de equilibrio las fuerzas NA, NB, NC y P. Tendríamos una primera ecuación. Como no podemos involucrar entonces las reacciones, la ecuación de sumatoria de fuerzas en X y de mismo modo la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y no las podemos utilizar. Entonces faltarían dos ecuaciones adicionales, dado que tenemos 1, 2 y 3 incógnitas
en las barras. Faltarían, ya luego de establecer la ecuación de momentos en O, faltarían dos ecuaciones extra, y esas ecuaciones van a tener que ser sacadas a partir de relaciones de desplazamientos y deformaciones. Para ello tenemos que evaluar entonces cómo es que se desplaza o se mueve la estructura. La primera ecuación que podemos utilizar sacada del equilibrio estático es haciendo sumatorias de momento en O igual a 0. Para ello tendríamos entonces, ya como hemos descompuesto esta fuerza en NAY y NAX, la componente NAX no hace momento con respecto al punto O, pero la componente NAY sí. El momento de esa fuerza sería la distancia perpendicular, que es 5, por NAY en sentido antihorario, entonces sería 5 NAY positivo. El momento de esta fuerza sería 5 más 4 daría 9, que sería la distancia perpendicular, sería 9 NB positivo y 9 NC también positivo. Y el momento de esta fuerza sería 5 más 4 da 9, más 3 daría 12. En sentido horario sería negativo, sería menos 12 por P. Y por lo tanto, esos serían los valores que deben aparecer en la ecuación de sumatorias de momento, que es la que se muestra aquí en pantalla. Sustituyendo la componente NAY en función de la magnitud de la carga axial NA, tendríamos que sustituir 0.766 NA, que sería el seno de 50. Por lo tanto, ya haciendo la multiplicación de 5 por este coeficiente nos da que es 3.83 NA, y haciendo la multiplicación de 12 por 150 kN, que lo podemos expresar como 150.000 newton, daría este valor. Por lo tanto, la ecuación me queda de esta forma: 3.83 NA más 9 NB más 9 NC igual a 1.800.000. Esta sería una de las ecuaciones que vamos a utilizar para poder encontrar las fuerzas en las barras. Tenemos que buscar ahora las otras ecuaciones que van a permitir encontrar todas las fuerzas en las barras. Habíamos dicho anteriormente que las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en X y Y no es necesario involucrarlas, dado que el problema no me pide las reacciones. Miremos ahora entonces cómo sacamos esas ecuaciones que relacionan las deformaciones entre las barras o las relaciones entre desplazamientos, ya sean horizontales o verticales, de los extremos de las barras con alguna deformación de otra barra. Si observamos la barra rígida ODEF, está articulada aquí en O, lo que significa que esta barra puede rotar un ángulo. Vamos a suponer que la barra, debido a esta condición de carga, puede rotar hacia abajo, sentido horario, un ángulo θ. Ese ángulo en realidad es un ángulo muy pequeño, dado que estamos hablando de pequeñas deformaciones. Entonces, si esta barra rota esta pequeña cantidad, el extremo D va a descender verticalmente. Este valor, que lo hemos llamado delta 1, un desplazamiento vertical, y el extremo 2 de la barra número 2, aquí hemos numerado a las barras, la AD la hemos llamado 1, la
BE la hemos llamado 2 y la S la hemos llamado 3. Entonces la barra 2, el extremo de esa barra va a descender debido a esta condición de carga, va a descender y va a haber un momento en que va a entrar en contacto con la barra número 3. Ella va a descender, pero siempre va a estar como está unida a la barra horizontal, pues va a descender esta cantidad delta 2. Lo mismo va a suceder aquí con el extremo F. El extremo F va a descender verticalmente esta cantidad hasta la proyección de la línea de acción, podemos decir el eje de la barra horizontal. Entonces vamos a poder identificar unos triángulos rectángulos que nos van a poder permitir relacionar desplazamientos y deformaciones. Las deformaciones de las barras siempre van a ser en línea recta. Entonces la deformación de la barra 2 va a ser en dirección vertical hacia abajo. La deformación de la barra 3 también va a ser en dirección vertical hacia abajo, dado que el movimiento es hacia abajo. La deformación de la barra 1 va a ser sobre su línea de acción, o sea, la línea o sobre su eje. La deformación de la barra 1, si la dibujamos, estaría sobre esta línea punteada, va a ser esta cantidad que está aquí. Luego que se deforme, vamos a considerar que ella gira, o sea, la barra, vamos a considerar que inicialmente se deformó y luego gira hasta quedar hasta que este punto pues quede acá en esta posición. En realidad se genera un pequeño arco. Al rotar la barra genera un pequeño arco, pero como las deformaciones son muy pequeñas, se hace la consideración que en realidad de un arco lo que recorrió fue un segmento rectilíneo, que es este segmento que se muestra aquí en azul. Por lo tanto, esto permite construir este triángulo rectángulo que a su vez me permite relacionar la deformación 1, que es lo que se ha extendido el extremo de la barra 1 en la dirección de su eje, con este desplazamiento vertical, que es el que ha ocurrido desde pasar de la posición inicial a la posición final. Entonces la deformación 1 la podemos relacionar con el desplazamiento vertical 1, pero a su vez podemos establecer relaciones, dado que tenemos unos triángulos aquí, podemos establecer relaciones entre la deformación 2 con el desplazamiento vertical 1, o entre la deformación 2 y el desplazamiento vertical del extremo F. Sin embargo, este problema en particular no me pide nada en relación al extremo F, por lo tanto solamente vamos a relacionar este desplazamiento vertical 1 con la deformación 2. Por otro lado, como el extremo de la barra 2 va a estar en contacto luego de que descienda, va a estar en contacto con la barra 3, primero tiene que sobrepasar esta holgura o este espacio que es de 0.9 milímetros, y luego sí se va a poder deformar la barra número 3. Si ese espacio no existiera, la barra número 3 se deformaría la misma cantidad que la barra número 2, que estuviesen ahí en la misma posición. Sin embargo, como hay un espacio para que luego de la unión por el contacto se formen en la dirección de su eje,
vamos a encontrar esta relación. La barra número 2 se va a deformar lo equivalente a 0.9 más lo que se deforma la barra número 3, como lo habíamos dicho antes. Si las dos barras estuviesen en contacto en este pasador y esta holgura no existiese, entonces simplemente la deformación 2 sería igual a la deformación 3. Pero acá la deformación 2 es mayor que la deformación 3 porque existe una holgura de 0.9. Entonces aquí podemos establecer una ecuación que relacione la deformación 2 con la deformación 3, y esa ecuación va a ser una ecuación llamada ecuación de compatibilidad. De la misma manera, con los triángulos que podemos extraer de la figura anterior, aquí se forman unos triángulos que son semejantes, dado que el ángulo aquí es el mismo. Entonces, por ejemplo, mediante estos tres triángulos podemos establecer una equivalencia entre las tangentes. La relación de este lado opuesto sobre el cateto adyacente es la misma que ocurre en los otros dos triángulos. Por lo tanto, la tangente es igual para los tres triángulos. Entonces podemos escribir que delta 1 dividido entre 5 es equivalente a delta 2 dividido entre 9, donde 9 es la base del triángulo que muestra la deformación 2, y ese 9 es la suma de 5 más 4. 5 más 4 daría la base del triángulo, y la base del triángulo más grande sería 5 más 4 más 3, que daría 12 metros. Por lo tanto, esa tangente también es igual a delta F, que es el desplazamiento vertical del extremo F, dividido entre 2. De estas equivalencias podemos utilizar la que necesitemos. En este caso, en realidad estamos interesados en relacionar la deformación 2 con el desplazamiento vertical 1, dado que el desplazamiento vertical 1 a su vez lo podemos relacionar con la deformación 1 mediante este triángulo que se ha formado aquí en esta figura. Este ángulo de 50 grados también sería, por ángulos opuestos por el vértice, sería también 50 grados acá. Como esto en la línea horizontal con esta línea roja vertical forman 90, entonces 90 menos 50, que es este, sería 40. Entonces este ángulo aquí sería 40. Como este es un triángulo rectángulo, entonces la suma de sus ángulos internos debe dar 180, y ya tenemos 90 en este lado. Este ángulo de acá sería el complemento a 90. Si ya dedujimos que aquí es 40, este debe ser 50. 50 más 40, 90. 90 más 90 da 180, que es la suma interna de los ángulos de un triángulo. Bueno, entonces, si despejamos cuánto vale delta 1 en función de la deformación 1, lo podemos hacer para este triángulo rectángulo, lo podemos hacer con el seno de 50. Esta es la hipotenusa, desplazamiento vertical 1, multiplicado por el seno de 50 me da esta proyección en la dirección axial, que es la deformación 1. Entonces tendríamos que pues seno de 50 es igual a la deformación 1 dividido entre la hipotenusa, que es el desplazamiento 1. Por lo tanto, si el seno de 50 es ese cociente, el desplazamiento vertical 1 sería
la deformación 1 dividido entre seno de 50. Se intercambia el seno de 50 con la hipotenusa. Me quedaría entonces que el desplazamiento vertical 1 es esto que está aquí, y lo podemos sustituir en la relación que hemos establecido aquí entre la deformación 2 y el desplazamiento vertical 1. Este 9 pasaría a multiplicar y este 5 quedaría ahí dividido. Quedaría entonces esta relación, que al sustituir la deformación vertical 1 me da esto. 9 entre 5 seno de 50 es un coeficiente que equivale a 2.349. Por lo tanto, la deformación 2 es igual a 2.349 veces la deformación 1. Esta sería una relación entre deformaciones y es llamada ecuación de compatibilidad 1. Ya tendríamos la primera ecuación de compatibilidad más la ecuación de equilibrio que habíamos definido anteriormente. Tendríamos dos ecuaciones. Como tenemos tres incógnitas, falta todavía una ecuación, y esa ecuación es la que vamos a sacar de la relación de las deformaciones entre las barras 2 y 3, diciendo que la deformación de la barra 2 es igual a la 0.9 más la deformación de la barra 3. La deformación, a pesar de que de la fuerza interna de la barra 3 es de compresión, vamos a considerar que esto es en valor absoluto. Ese valor que me interesa es la magnitud, más 0.9 me va a dar la magnitud de la deformación 2. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad número 2 es esta. Deformación 2 es igual a 0.9 más la deformación 3. Ahora lo que tenemos que hacer es, bien sea expresar las deformaciones en función de las fuerzas o expresar a las fuerzas en función de las deformaciones. Si expresamos las fuerzas de la ecuación de equilibrio que sacamos en términos de las deformaciones, ese se llama el método de los desplazamientos. Pero si expresamos las ecuaciones que obtuvimos acá de las deformaciones en términos de las fuerzas, ese método se llama el método de la fuerza. En este caso vamos a utilizar el método de la fuerza. Pues estas ecuaciones de deformación van a quedar como un coeficiente que es L1 dividido entre E1A1 multiplicado por la fuerza F1. En este caso, la fuerza F1 viene siendo la fuerza interna de la barra 1, que la habíamos llamado en el equilibrio NA. Entonces, reemplazamos los valores correspondientes que aparecen en esta expresión. L1 es 4 metros, o si su equivalente sería 4000 milímetros. E1 son 200 gigapascales. Por conveniencia lo vamos a escribir como 200.000 megapascales. Y el área la vamos a expresar en milímetros cuadrados, de tal manera que como megapascales newton sobre milímetro cuadrado, la deformación debe dar en milímetros. Entonces hemos expresado los gigapascales en función de megapascales, que es newton sobre milímetro cuadrado, para que la deformación me dé en milímetros. Observamos que esta deformación queda en función de este coeficiente y NA. O sea, hemos expresado esta deformación en términos de la fuerza NA. De la misma manera, la deformación 2 va a quedar en función de la fuerza 2, que es NB. Reemplazamos la longitud de la barra, que es 3 metros o 3000 milímetros,
Este coeficiente inferior, este producto EA1, E1A1, E2A2 y E3A3 va a ser el mismo porque tenemos el mismo material y la misma sección transversal en las tres barras. Entonces va a ser el mismo denominador. Entonces aquí la deformación 2 nos queda como 3 por 10 a la menos 5 NB. La deformación 3 nos queda como 2 por 10 a la menos 5 NC. Aquí hemos considerado esto en valor absoluto. NC es una carga de compresión, sin embargo, en este caso nos interesa es la magnitud de esa deformación, la magnitud de la deformación 3 más 0.9 es igual a la magnitud de la deformación 2. Listo, ya teniendo estos valores de deformaciones en términos de la fuerza, los podemos sustituir aquí en la ecuación 2 y en la ecuación 3 para que nos quede un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces en la ecuación 2 vamos a reemplazar delta 1, sería 3 por 10 a la menos 5 NB, igual al coeficiente que habíamos obtenido por la deformación 2, por la deformación 1. Aquí tenemos la deformación 2 igual a 2.349, la deformación 1 que es 4 por 10 a la menos 5. Y de aquí podemos despejar la fuerza NA en función de la fuerza NB, o al revés, la fuerza NA en función de la fuerza NB. O podríamos escribir una ecuación donde quede NA y NB. Pero en este caso vamos a expresar ecuaciones que me queden todas en función de NB. Y al final esas ecuaciones reemplazarlas en la primera ecuación, que es la ecuación de equilibrio por sumatorias de momento, de tal forma que me quede una sola incógnita en la ecuación, que sería NB. Esa sería una alternativa de solución, obtener estas otras dos ecuaciones en función de NB. Entonces aquí tenemos de la ecuación 2 nos queda que NA es igual a 0.3193 NB, y de la ecuación 3, reemplazando las deformaciones, me queda de aquí despejando NC, que es igual a 1.5 NB menos 45.000. Ahora, como NA y NC han quedado en función de NB, esos valores los vamos a reemplazar en la ecuación número 1, que es la ecuación de equilibrio estático, sumatorias de momento. Reemplazando aquí NA en función de NB, NC en función de NB, me va a quedar en esta ecuación solo como incógnita NB. Hacemos las respectivas sustituciones. Al hacer las sustituciones y reorganizar los términos, factorizando aquí NB y pasando los valores al lado derecho, podemos despejar NB y nos da que es 92.951.7 newton. Ya después que conozcamos NB, la podemos reemplazar en la ecuación 4 para hallar NA y en la ecuación 5 para hallar NC. Como están pidiendo el esfuerzo en la barra 3, que es la que contiene la fuerza NC, entonces vamos a hallar NC de la ecuación
número 5. Aquí reemplazamos NB y nos daría la fuerza NC. La fuerza NC por lo tanto es igual a 94.427.55 newton. Con eso ya hemos encontrado las fuerzas que necesitamos para hallar la deformación de la barra número 2, que es la que tiene como fuerza interna NB, y el esfuerzo de la barra 3, que es la que tiene como fuerza interna NC. Entonces, vamos a calcular la deformación de la barra 2. Ya esa ecuación de la deformación ya la tenemos expresada nada más en términos de NB. Reemplazamos ese valor y nos da que la deformación de esa barra es 2.788 milímetros. Ya vimos que esa deformación es hacia abajo. Luego podemos calcular el esfuerzo en la barra número 3. El esfuerzo promedio en la barra número 3 es igual a la fuerza 3 dividida entre el área transversal de esa barra. Como la fuerza es una fuerza de compresión, vamos a ponerle el signo aquí negativo. Sería menos 94.427.55 newton dividido entre el área transversal, que el enunciado dijo que es de 500 milímetros cuadrados. Al hacer el cociente nos da que es menos 188.85 newton sobre milímetro cuadrado. Ya sabemos que ese cociente es igual a megapascales, por lo tanto el esfuerzo es de menos 188.85 megapascales. Y con eso hemos concluido la solución de este problema.